Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como utilizan los filósofos griegos de Atenas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En esa... Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar en esta segunda parte de la plantación de la iglesia en Corinto. Anteriormente vimos aquí en Hechos, capítulo 18, estuvimos viendo los versículos del 1 al 12 y fue la primera parte. En el día de hoy entonces vamos a ver la segunda parte del 12 al 21. Y dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, Acaya es la provincia, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de ellos. No podemos olvidar en la última parte que hablamos, específicamente el verso 11 de este capítulo 18 de los Hechos, que Pablo se quedó en Corinto, en la provincia de Acaya, 18 meses. 1 año y 6 meses. Y dice que él se quedó allí enseñando la palabra de Dios. Entonces, uno a veces ve el equipo ministerial o ve la iglesia como tal y se nos olvida que la iglesia está compuesta por seres humanos, por individuos. Y entonces no es solamente contra Pablo, puede ser contra usted, contra mí, que va a haber una reacción de parte del enemigo de la justicia y de su gente cuando usted avanza con el testimonio veraz de la palabra del Señor. Cuando usted predica honestamente el evangelio. Llegando aquí a Corinto ya hemos visto que estas cosas no son extrañas. Le pasó allá en Chipre, le pasó en Tesalónica, le pasó en Berea, le pasó en Filipos, le pasó en Atenas, le pasa en todas partes. Porque es una reacción natural del enemigo de la justicia. En Acaya, en la provincia, el gobernador era Galión. Galión era de origen español. Entonces ellos fueron donde Galión, se pusieron de acuerdo previamente para acusar a Pablo de que él estaba haciendo algo correcto, que era mandar a honrar a Dios, pero en contra de la ley. Entonces no especifican si es la ley romana o es la ley de los judíos. Entonces Pablo comienza a hablar. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión le dijo a los judíos que sí. Él se dio cuenta inmediatamente que era un asunto que tenía que ver con la ley de los judíos y que él entendía que Pablo y ellos como judíos, allí en Acaya, específicamente en Corinto, ellos podían resolver este problema. Y él especificó muy bien que si era respecto a otras cosas, pues él como juez quería actuar e inmediatamente los echó del tribunal.
Recuerden que en la primera parte nosotros vimos cómo Crispo, que en ese momento era el principal de la sinagoga, había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador junto con toda su familia, y muchos corintios, hombres y mujeres, viendo lo que este hombre había hecho, reconociendo a Jesús como el Mesías, entonces hicieron lo mismo. Ahora, en el mismo lugar, aparece Sóstenes como el principal de la sinagoga. Uno puede entender como que Crispo dejó eso, o que lo expulsaron, lo sacaron, y Sóstenes entonces comienza a ocupar el puesto de Crispo, que en un primer momento parece que es un oponente de Pablo. Parece que es un oponente, pero que en base a otros pasajes bíblicos que nosotros vamos a ver, podemos darnos cuenta que hubo un cambio. Entonces, esto es usual en el ministerio de Pablo y de toda la iglesia, ver esta reacción de parte de los enemigos. Estos judíos celosos de su ley se levantaron contra Pablo, también con griegos, es decir, con gentiles, y van donde Galión. Bueno, ya vimos eso. Galión se limpia la mano, le dice, yo no me voy a meter en eso. Eso resuélvalo entre ustedes. Entonces Sóstenes, que es el jefe de la sinagoga en Corinto, que había tomado el lugar de Crispo, que era el jefe anterior, acabó creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador, junto con toda su familia. Junto con toda tu familia, como le pasó a Crispo, que ya lo vimos en el versículo 8. Entonces Sóstenes, según Primera de Corintios, capítulo 1, se convirtió al Señor y vino a ser entonces un compañero del apóstol Pablo. Mira, aquí pueden venir muchísimas citas bíblicas para respaldar lo que le está ocurriendo al apóstol Pablo. Por más que el enemigo de la justicia ruja como un león, el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros como poderoso gigante. Y todo aquel que tiene su esperanza en el Señor no será avergonzado. Entonces Sóstenes termina entregando su vida al Señor Jesucristo. Entonces cuando Galión se limpia la mano y él dice, yo no voy a resolver nada de esto, incluso él está viendo que estas personas están golpeando a Sóstenes, él no se daba ni siquiera por enterado. Entonces el apóstol Pablo tomó la decisión correcta de quedarse un poco más de tiempo allí. Tal vez ahí fue que cumplió el año y 6 meses para siempre garantizar que la doctrina no estuviese en peligro y que los nuevos creyentes no corrieran ningún riesgo de descarriarse. Pablo era un hombre realista. Él era optimista, pero era un hombre realista, en el sentido de que las pruebas y las tribulaciones sirven precisamente para eso, para probar nuestra fe y nuestra dependencia en el Señor. Entonces se despide de los hermanos y va a navegar a Siria, y ahora se va con Priscila y Aquila, a quienes conoció precisamente en Corinto, donde ellos se encontraron porque Claudio, el emperador romano del momento, había dictado que todos los judíos tenían que salir de la capital imperial de Roma. Entonces estuvo con ellos por un tiempo haciendo tienda de campaña, porque Pablo, Priscila y Aquila eran del mismo oficio. Luego Pablo dejó eso y se entregó por completo a la predicación de la palabra de Dios, porque para eso fue que Dios lo llamó. Entonces el equipo de Pablo se agranda con 2 excelentes miembros, Priscila y Aquila, que donde quiera que la palabra del Señor lo menciona como ministros honestos de la palabra del Señor. Aquí podemos ver que Pablo como judío, haciendo uso del derecho que tiene como tal, él se había rapado la cabeza en Cencrea, que es el puerto de Corinto, donde está el puerto, y que posteriormente también se levantó una congregación. Dice que él había hecho un voto, algo que no se lo va a imponer a ningún miembro de la iglesia, como ya él vino diciendo en la carta a los romanos en los capítulos 14 y 15, de que no podía imponer ninguna cosas que fueran de uso propio, cultural de ellos, imponérsela a hermanos que se han convertido y que son miembros de otra nación. Entonces ellos embarcan a Siria, y cuando llegó a Éfeso dejó allí a Priscila y Aquila. Los dejó allí.
Entonces lo dejó en una labor misionera que posteriormente Priscila y Aquila también van a estar con Apolos, porque el equipo de hombres y mujeres, el equipo ministerial se agranda. Por eso que en una ocasión nosotros hablamos de que ya los nombres dominantes en este punto no son los nombres de los apóstoles, sino que hay un liderazgo completamente nuevo que se ha levantado. Aquí está Priscila, está Aquila y luego vamos a ver en escena a Apolo. Entonces, cuando Pablo se asegura de que Priscila y Aquila ya están en un buen lugar, entonces él, como siempre, entra a la sinagoga a discutir con los judíos. Tomen en cuenta que Pablo viene haciendo esto desde que tuvo la visión de aquel varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él va a Tesalónica, donde hay una sinagoga, y él por varios días de reposo discutía. Pero el término discutía era exponer la palabra del Señor de manera correcta para demostrar por las Escrituras que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, es el verdadero Mesías enviado por Dios. Entonces eso es lo que está discutiendo con ellos. Cuando él pasó a Filipo no lo pudo hacer porque allí no había sinagoga. Cuando él pasa de Filipo para Berea sí lo hace porque hay una sinagoga. Y cuando él pasa de Berea para Atenas, como allí hay una sinagoga, él también lo hace. Y ahora cuando llegó a Corinto también lo hizo. Y ahora en Éfeso también lo está haciendo. Es decir, es una persona que no pierde oportunidad, porque él mismo dijo que se le había impuesto una necesidad de anunciar el evangelio y que hay de él si él no cumplía con su misión. Entonces los hermanos allí, o las personas, miembros de esa sinagoga, les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Nosotros sabemos posteriormente que Pablo en Éfeso estuvo 3 años. 3 años. Entonces, una persona de la calidad espiritual de Pablo, conocedor de las Escrituras como Pablo la conocía, es un hombre valioso, apreciado en cualquier lugar por los verdaderos cristianos. Pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo que era necesario guardar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. De esa fiesta que está hablando el verso 21, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero después de eso yo voy a volver a ustedes, si Dios quiere, porque el que guía la vida de los cristianos es el Señor. Y ya él tiene la experiencia de cuando quisieron ir a Éfeso la primera ocasión, cuando quisieron ir a Bitinia o a Misia, que el Espíritu Santo se lo impidió en más de una ocasión, hasta mostrarle la visión del varón macedonio, donde Dios quería que fueran a predicar a Macedonia, y de ahí toda la parte que tiene que ver con Atenas y también la provincia de Acaya. Muy bien dice, si Dios quiere. El libro de Santiago también dice, como nosotros debemos decir: iré a tal lugar, voy a negociar, voy a traficar, voy a hacer tal o cual cosa, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Es el lenguaje que tiene que estar en la boca del creyente y en la boca del cristiano. Finalmente dice que él de allí zarpó de Éfeso, y de seguro que zarpó para Antioquía, para de ahí entonces llegar a Jerusalén y pasar allá la fiesta de Pentecostés, que junto con la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua era una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Quiere decir, mis queridos hermanos, que nosotros podemos aprender mucho acerca de esta misión de Pablo allí en Corinto, y cómo el cristiano se tiene que dejar mover siempre por el Espíritu de Dios. Siempre va a haber oposición, porque el enemigo de la justicia no se cruza de brazos, sino que ante una acción nuestra va a haber una reacción. Pero ahí es que el Señor dice en más de 300 veces que no temamos. Entonces, tal vez podemos temerle al enemigo de la justicia porque es el personaje que tiene más poder.
Mas sin embargo, al uno ver el Salmo 23 y ver la grandeza de Dios, ver la vara y el cayado de Dios, no temeremos mal alguno, aunque uno esté andando por el valle de la sombra de la muerte. Lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos la misión de predicar el evangelio de manera verbal y también por testimonio. Y Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. En Primera de Juan capítulo 3 dice que los que hemos nacido de nuevo tenemos la simiente de Dios en nosotros y el maligno no nos puede tocar, aunque se levanten 10,000 a la derecha o 1,000 a la izquierda. Vemos a un Pablo exitoso y en la próxima ocasión vamos a continuar viendo la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a dejarlo hasta aquí por el momento, esperando y confiando en Dios que podamos vernos en una próxima ocasión. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga.